¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? México, al igual que el resto de los países, está atravesando por una situación difícil a consecuencia de las medidas restrictivas que han tenido que imponer los gobiernos para tratar de hacer frente a la expansión del virus, ese llamado enemigo oculto que se ha extendido por todo el mundo a partir de su brote en la China. Sin embargo, al margen de esos problemas, hay que tomar en consideración que México está padeciendo una crisis económico-política que no tiene su origen en el coronavirus, que no principió con motivo de la pandemia. ¿Cómo entender lo que está pasando con México? ¿Cómo observar la causa y el desenlace que puede existir? Yo creo que habría que establecer una cosa muy clara. Mire, en México hay dos tipos de ciudadanos. Los que vivieron hasta el año de 1976 bajo una concepción y una forma de vida estable, sólida, y los que a partir de 1976 hasta la fecha han estado viviendo, han estado sufriendo, han estado padeciendo y han tenido una concepción tanto de la vida como de lo que es México muy distinta a todos aquellos que de una manera consciente hasta 1976 estuvieron desarrollando toda su actividad. ¿Por qué lo digo? Miren, hasta antes de 1976, todos aquellos que iban a la escuela, por ejemplo, lo primero que recibían era una lección muy clara, específica. En los libros de texto, en los libros que hablaban de la historia, de la geografía política del país, se referían a México como el cuerno de la abundancia. Y efectivamente los dibujos que aparecían en los libros de texto presentaban precisamente el llamado cuerno de la abundancia y México rico, próspero. No solamente eso, sino que también a nivel internacional, destacados estudiosos de las más diversas disciplinas realizaron análisis, elaboraron estudios y publicaron libros donde hablaban expresamente de lo que se conoció como el milagro mexicano. Muchos de los que me están quizá viendo o escuchando en este momento van a decir el milagro mexicano, el cuerno de la abundancia. Es que México tuvo un largo periodo en el que vivió de crecimiento, de prosperidad, gracias a políticas sanas, certeras, prudentes, muy mesuradas, tomadas por gobernantes del PRI. En efecto, distintos presidentes, desde Manuel Ávila Camacho, Miguel Alemán, Adolfo Ruiz Cortines y demás, fueron presidentes ciertamente del PRI con un esquema no democrático, un tanto autoritario, pero sin embargo que dieron al país tranquilidad, progreso, estabilidad. Y todo ese periodo, o una gran parte de ese periodo, se conoció como el desarrollo estabilizador. No se conoció lo que era la inflación. México tenía muchas oportunidades para todos sus habitantes y repito, cuando iban los niños a la escuela y los jóvenes aprendían que México era un cuerno de la abundancia porque de todo había. Sí, era un México con progreso, con crecimiento, se iba desarrollando. Había fallas como en todo, pero era objeto de la observación de la envidia de muchos países gobernantes. Pero ¿qué pasó? Todo esto se cortó porque a partir de que llega Luis Echeverría al poder, entonces lo que sucede es que políticos con una visión distinta a los priistas que habían venido gobernando desde el término de la Segunda Guerra Mundial, asumieron el poder, empezando por Luis Echeverría, y cambiaron, modificaron la forma, el modelo económico político de México. Y en vez de ser un modelo mucho más abierto, ecléctico, fue ideológico. Y a esa ideología que permeó a los gobiernos desde Luis Echeverría, López Portillo, estaban anclados en lo que se denomina el nacionalismo revolucionario. Y este nacionalismo revolucionario finca, establece, se sostiene precisamente en la mayor participación del Estado en la economía. Así Luis Echeverría lo que hizo al llegar al gobierno fue incrementar la participación del gobierno en la economía,
mantener los monopolios como el de Pemex, como el de la Comisión Federal de Electricidad, canalizar grandes cantidades de recursos a esas dos empresas, aunque perdieran dinero, y además crearon otras más, de tal manera que para sostener esas empresas y para sostener al número creciente de trabajadores que vivían en ellas, tuvieron que elevar enormemente el gasto público. Fíjense, hasta Gustavo Díaz Ordaz, el gobierno de México tenía 600,000 trabajadores. Para el gobierno de Luis Echeverría, o sea, el siguiente, ya con ese expansionismo, con esa concepción estatólatra, con esa ideología socializante, aumentó a más de 2 millones de trabajadores al servicio del Estado. Entonces había que mantener a toda esa cantidad de trabajadores, toda cantidad de burócratas, más las empresas que eran ineficientes, que eran improductivas, que perdían dinero, algo como lo que estamos viendo hoy en la Comisión Federal de Electricidad y en Pemex. Y entonces el gobierno subió impuestos, aumentó el dinero en circulación, pidió dinero prestado tanto dentro como fuera del país, y de una deuda que recibió Luis Echeverría de más de 4,000 millones de dólares, terminó el país con una deuda de más de 16,000. Una cosa impresionante. Eso que fue lo que quebró a México. En el sexenio siguiente, con el de López Portillo, José López Portillo, a pesar de que se lograron exportar volúmenes significativos de petróleo, México terminó siendo el país más endeudado del mundo. Es decir, México realizó ventas al extranjero de petróleo por más de 80,000 millones de dólares, pero quedó con una deuda superior a lo que había exportado de petróleo. Se quedó endeudado. ¿Y todo eso a qué se debió? A lo que estoy comentando. Un incremento de la participación del Estado en la economía. A los mexicanos, vía sus impuestos, se les hizo subsidiar a empresas como la Comisión Federal de Electricidad y Pemex y mantener a una burocracia rampante. Si nos damos cuenta, esto nos lleva a varias consideraciones. Primero, no todos los gobiernos del PRI fueron malos, porque hubo años, décadas de auge. El problema del PRI fue cuando se apoderaron de ese partido, alcanzaron la presidencia de la República representantes de una facción, de una corriente que es estatólatra, socializante, que se llama la del nacionalismo revolucionario, que es su ideología, sustentada en el marxismo. Y entonces, después de esos dos gobiernos, llegamos a esa conclusión, una de que no todos son malos, todos son buenos, ¿verdad? Pero segundo, de que el cambio de modelo político-económico en México fue lo que le dio al traste al país y lo llevó a una crisis, que se devaluó el peso, deuda externa sin igual, campeones en deber dinero a todo el mundo, no hubo con qué pagar. Por fortuna llegaron otros gobiernos, como el de Miguel de la Madrid, como el de Carlos Salinas de Gortari, incluso como el de Enrique Peña Nieto. Criticable en muchos aspectos, pero creó más de 4 millones de trabajo, por ejemplo. Dejó en herencia al de López Obrador miles de millones de pesos para cuestiones para una emergencia. En fin, lo que hicieron los gobiernos que sucedieron al de López Portillo y al de Luis Echeverría fue totalmente lo contrario. Se dieron cuenta de que no podía seguir México con una economía sustentada solamente en el petróleo, en mantener a Pemex, a la Comisión Federal de Electricidad, en deber tanto dinero, y entonces empezaron a desembarazar al gobierno, porque el gobierno, su función es ser empresario, no es ser patrón, es promover el crecimiento y el desarrollo nacionales a través de políticas. Y fue así que con Carlos Salinas de Gortari y hasta Enrique Peña Nieto, eso fue lo que pasó. Empezaron a deshacerse de empresas, las dejaron en manos de particulares, que ellos fueron los que invirtieran, los que arriesgaran su dinero, pero sin embargo eso se ha cambiado. De tal manera que estamos con López Obrador y retoma las viejas políticas socializantes nacional revolucionarias de Luis Echeverría, de José López Portillo, y vuelve a meter al país en la misma dinámica de hacer que el pueblo
a través de los impuestos, mantenga a Pemex, mantenga a la Comisión Federal de Electricidad, es un expansionismo del gasto gubernamental, regala por doquier, todo con fines de carácter electoral. Y entonces eso es lo que verdaderamente ha sometido al país a una crisis. Ya hace a un lado a los particulares, no quiere que participen. Y entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? Que está llenando al gobierno de gastos, está llenando al gobierno de deudas. Y entonces eso es lo que ha generado crisis. El gobierno de López Portillo no creó un solo empleo, de López Obrador, perdón, no creó un solo empleo desde que asumió el poder, desde diciembre del 2018. Por el contrario, ha habido gran desempleo porque sus políticas no son positivas, no son sanas, han desalentado la inversión. Y entonces lo que está sucediendo en México es que en 2019 se generó una crisis donde además de la violencia hubo gran desempleo, desinversión, fuga de capitales por malas decisiones asumidas por el presidente. Y luego nos llega el 2020, viene la pandemia y entonces hay una crisis heredada que se junta con los efectos económico-comerciales de la pandemia, de las restricciones que hay en el mundo para comercial, para intercambiar productos, para que haya turismo, y eso es lo que tiene al país sometido a una situación muy difícil. Y entonces estamos regresando a que nuestros mexicanos, a los que nazcan en esta época, vuelvan con un ánimo, una imagen del país otra vez en declive. Necesitamos regresar, necesitamos buscar que los mexicanos tengan esperanza, tengan la alegría de ser mexicanos, tengan además la fe en que vamos a salir adelante y retornar a aquel México del cuerno de la abundancia, porque México lo tiene todo, lo que pasa es que está mal administrado, muy mal administrado por parte de gobiernos como este, que son de una ideología nacional revolucionaria.